A ver, ¿y si pensamos en la química de otra forma? No como una materia de la escuela, sino como una caja de herramientas. Cada concepto es un instrumento que nos permite investigar, medir y transformar el mundo a nivel molecular. Hoy vamos a abrir esa caja. Bueno, para poner a prueba estas herramientas, arranquemos con un caso práctico. Imaginen esto. Tenemos una muestra de agua, pero algo no cuadra. No es agua pura. Hay algo disuelto ahí dentro. Nuestra misión es usar el kit del químico para descubrir su identidad y todos sus secretos. Lo primerísimo que hay que hacer es, ponerle un nombre a las cosas. En química, a esto se le llama nomenclatura. Y es fundamental, ¿eh? Es como aprenderse el abecedario antes de intentar leer una novela. Y bueno, es muy probable que lo que tengamos ahí sea una sal. Son de los compuestos inorgánicos más comunes que existen. En el fondo, su estructura es bastante simple. Un metal que se une a un no metal. Pero ojo, que de esa simplicidad nace una diversidad increíble. Piensen en todo, desde la sal de mesa hasta los minerales en las rocas. A ver, y aquí la cosa se pone interesante. Fíjense bien, porque un solo elemento lo puede cambiar todo. Si solo tenemos un metal y un no metal, listo, es una sal binaria. Pero, ¿qué pasa si le metemos oxígeno a la ecuación? ¡Pum! Se convierte en una oxisal. Y no es solo un cambio de nombre, sus propiedades son completamente distintas, así que ese oxígeno es la pieza clave. Ok, ya le pusimos nombre. Ya sabemos qué es. La pregunta que cae de madura es, ¿y cuánto hay? Porque, no es lo mismo tener una pizquita de sal en un vaso de agua que el agua del mar, ¿no? Para medir esa diferencia con precisión, necesitamos la segunda herramienta, la cuantificación. Arranquemos por lo más sencillo. Si en nuestra muestra hay, digamos, 1 gramito de la sustancia en 100 mililitros de agua, estamos hablando de una solución diluida. O sea, hay muy poquito de lo que se llama soluto, que es la sustancia que se disuelve, en comparación con el disolvente, que en este caso es el agua. Ahora, ¿y si le subimos la dosis? ¿Qué pasa si en vez de 1 gramo ponemos 15 en la misma cantidad de agua? Bueno, ahí la solución ya se vuelve concentrada. La proporción de soluto se disparó y esto puede cambiarlo todo. El color, la densidad, un montón de propiedades del líquido. Pero, ojo, que esto no es infinito. Hay un límite. Si llegamos a los 30 gramos, por ejemplo, alcanzamos lo que se llama saturación. El agua dice, basta, no puedo más. Ya no es capaz de disolver más sal. Todo lo que agreguemos de más se va a ir directo al fondo. Es el punto máximo. Y del otro lado de la balanza, ¿qué pasa si la cantidad es súper pequeña? Como por ejemplo un contaminante. Ahí necesitamos una medida mucho más fina. Y para eso existen las partes por millón, o ppm. Para que se hagan una idea, es como encontrar un solo miligramo en un litro entero de agua. Con esa precisión es que se miden los minerales o contaminantes en el agua que tomamos. Y esto nos lleva con una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es que se cuentan las moléculas? Porque obviamente no se puede ir de una en una. Bueno, para eso los químicos inventaron una unidad mágica, el mol. El mol es la unidad para contar en química. Como se ve en estas notas, es un número que nos permite conectar el mundo que podemos pesar en una balanza, en gramos, con el mundo invisible de los átomos. Es de verdad el puente entre lo macro y lo micro. Ok, ya tenemos el qué y el cuánto. Ahora necesitamos la tercera herramienta para entender el cómo. O sea, cómo se comporta esta sustancia. Y para descifrar eso, usamos los estados de oxidación. Piensen en ellos como un código numérico secreto que tiene cada elemento y que nos dice cómo va a reaccionar. Y este código, como todo buen código, tiene reglas que no se pueden romper. Por ejemplo, un elemento que anda solo por su cuenta siempre tiene un valor de 0. El oxígeno casi siempre juega con un -2, el hidrógeno con un +1. Y la regla de oro. Dentro de un compuesto neutro, si sumamos todos estos numeritos, el resultado final tiene que ser 0. Todo tiene que estar en equilibrio. Y aquí, en estas notas, se ve perfecto cómo funciona. Estamos viendo el ácido fosfórico. Se le asigna su +1 a cada hidrógeno y su -2 a cada oxígeno. Y a partir de ahí se hace la matemática para averiguar qué número le toca al fósforo para que toda la suma dé 0. Es literalmente descifrar el código oculto de la molécula, paso a paso. Bien.
Con todo lo que ya sabemos, llegamos a la última y quizás la más poderosa de las herramientas de nuestro kit: la transformación. Ahora no solo podemos describir, sino que podemos predecir cómo reaccionan las sustancias, cómo cambian de una cosa a otra, balanceando sus ecuaciones. Una de las reacciones más importantes de todas se basa en un simple intercambio de electrones. Por un lado, tenemos la oxidación. Esto pasa cuando un elemento pierde electrones. Y claro, al perder cargas negativas, su número de oxidación sube, se vuelve más positivo. Como pasar de un +3 a un +6, por ejemplo. Y como en un baile siempre hay una pareja, el proceso opuesto es la reducción. Aquí, un elemento gana electrones. Al ganar esa carga negativa, su número de oxidación baja, se hace más pequeño, pasa de un +5 a un +3. Lo importante es que estos dos procesos, oxidación y reducción, siempre van de la mano. Claro, balancear estas reacciones redox, como se les llama, puede parecer súper complicado al principio, pero en realidad es un método, una receta. Primero, se asignan todos los números de oxidación para cachar quién cambió. Después, se parte la reacción en dos, la mitad que se oxida y la mitad que se reduce. Se balancea cada una por separado y el paso crucial es asegurarse de que los electrones que se pierden en un lado son los mismos que se ganan en el otro. Al final, se juntan las dos mitades y listo, es pura contabilidad de átomos. Y con eso cerramos el círculo. Hemos revisado todo el kit de herramientas, porque esto no se trata de conceptos aislados, Son instrumentos que se conectan entre sí y que, usados en conjunto, nos permiten ir desde el total misterio de una sustancia desconocida hasta entenderla por completo. Esta tabla es el resumen perfecto. La nomenclatura es para nombrar, para responder a la pregunta ¿qué es? La concentración y los moles son para medir, para el cuánto hay. Los estados de oxidación nos permiten caracterizar, nos dicen cuáles son sus propiedades. Y el balanceo redox es para transformar, nos explica el cómo cambia. Un set completo para el análisis químico. Y claro, para acordarse de todas estas reglas, a veces se usan trucos bastante ingeniosos. Hay una regla mnemotécnica muy famosa que dice: cuando el oso toca el pito, el mico baila con el pato. Suena rarísimo, ¿verdad? Pero es una genialidad. Ayuda a recordar que si un ácido termina en oso, su sal terminará en ito. Y si el ácido termina en ico, la sal terminará en ato. Curioso, pero súper efectivo. Entonces, hemos visto cómo este kit de herramientas es en realidad un lenguaje que nos permite leer y entender el mundo a nivel molecular. La pregunta final, entonces, es: si ya tenemos el lenguaje para describir el mundo tal como es, ¿cómo podemos empezar a usarlo para escribir nuevos capítulos, para diseñar soluciones y para cambiarlo para mejor? La química nos da las palabras. Lo que escribamos con ellas, bueno, eso ya depende del ingenio humano.